Buenas noches, soy la doctora Alicia Cerrato, médico especialista en ginecología y obstetricia, máster en dirección empresarial orientado a la gestión de estrategias. Les damos la más cordial bienvenida a esta red de aprendizaje para la respuesta a la COVID-19 en Latinoamérica. Nos sentimos orgullosos de que seas parte de esta gran familia en el continente americano y que el día de hoy nosotros contemos con tu participación. El proyecto EPIC, en colaboración con el proyecto STAR, ha desarrollado esta serie de seminarios web interactivos para presentar información práctica y actualizada que ayudará a todos los trabajadores sanitarios de primera línea a mejorar la prestación de servicios a aquellos pacientes diagnosticados con COVID-19 moderado y grave. Esta red de aprendizaje se compone de una serie de 6 sesiones, cuya periodicidad de reunión será cada 15 días. A continuación, te presentamos los temas de la serie de sesiones y te invitamos a que seas parte de cada uno de estos encuentros interactivos. Expertos clínicos de Estados Unidos y América Latina compartirán evidencia científica, discutirán casos clínicos reales y profundizarán en el uso de varias herramientas y recursos en línea para ayudarte en la toma de decisiones complejas en medio de tiempos inciertos. Las sesiones destacarán herramientas, recursos y referencias en español seleccionadas del portal Open Critical Care. Esta sesión será grabada y publicada en el mismo portal web de la página de Open Critical Care, cuyo código de barra se encuentra disponible ahora en tu pantalla para que fácilmente lo escanees. Este código te permitirá su rápido acceso. La plataforma utilizada para esta presentación es GoToMeetings, y esta aplicación cuenta con variedades únicas y de acuerdo con el equipo y la conexión con la que poseas. En la pantalla encontrarás la imagen acorde a tu aparato móvil y la vista desde un ordenador. En la parte inferior de las herramientas encontrarás un signo de interrogación, desde donde podrás escribir tus inquietudes. Sin embargo, si te encuentras conectado desde una computadora, selecciona entonces la viñeta a mano derecha que dice preguntas para que puedas interactuar con nosotros. A continuación, recordaremos algunos detalles importantes sobre esta sesión. Tu micrófono se encuentra actualmente en silencio para evitar interrupciones durante la discusión clínica. Sin embargo, si tú deseas participar, puedes indicarnos levantando tu mano y de este modo habilitaremos tu micrófono para que puedas compartir con nosotros. A lo largo de la presentación encontrarás algunas preguntas en forma de encuesta. Te invitamos que participes en tiempo real. Al finalizar esta presentación tendremos una sección especial de preguntas y respuestas para promover la participación de todo el grupo, por lo cual te motivamos a hacer tus consultas en la casilla de preguntas, la cual se encuentra, como ya mencioné, en la barra de control a mano derecha de tu pantalla si estás dentro de una computadora o en la parte inferior si estás de tu celular móvil. Todas tus preguntas serán respondidas en esta sesión a través de nuestros facilitadores. Al finalizar la sesión, todos los participantes recibirán una pequeña encuesta de retroalimentación. Además, un correo electrónico de agradecimiento ligado a la extensión de un certificado por tu asistencia. Y tendrás un enlace de descarga para que puedas reproducir y compartir con otros el video de esta grabación. Bienvenido a la sesión de guías prácticas para la terapia con oxígeno previo a la intubación en pacientes diagnosticados con neumonía por la COVID-19. Te recordamos que debes llenar el pretest que ya fue enviado a tu correo electrónico junto con tu registro. Sin embargo, si aún no lo has realizado, por favor escanea el código de barra que se presenta en tu pantalla y ayúdanos con la retroalimentación. A partir de este momento, daremos 3 minutos para que puedas llenarlo si aún no lo has hecho.
Buenas noches a todos. Soy Carolina Jailo Clor, anestesióloga intensivista e intervencionista de dolor crónico, consultora de entrenamiento clínico de HP Plus Honduras, directora de programas de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos. Y hoy tengo el privilegio de presentarles a dos colegas insignes de reconocimiento nacional e internacional. El doctor William Sheckley, profesor asociado de la Universidad de Johns Hopkins, neumólogo intensivista en el hospital de dicha universidad. Además, director del Centro de Enfermedades No Transmisibles y con experiencia por más de 20 años trabajando en temas de salud en Latinoamérica. La doctora Judy Enamorado, con especialidad en medicina intensiva, médico asistencial de cuidados intensivos de adulto del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa, Honduras, facilitadora del taller de ventilación mecánica y de manejo de ventiladores y otros aditamentos para oxigenoterapia. Les dejo con la doctora Judy Enamorado, que nos presentará un caso clínico de su haber como parte de la dinámica que tendremos en este encuentro. Doctora Judy. El audio, no está sin audio. Perdón. Buenas noches a todos, muchas gracias por su participación. Vamos a comenzar con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 38 años procedente de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, Honduras, casado con 3 hijos, niega consumo de alcohol, niega consumo de tabaco y de drogas. Siguiente. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, cabe remarcar hipertenso desde hace 5 años en tratamiento con un solo antihipertensivo, irbesartán 300 miligramos al día, diabético tipo 2, diagnosticado desde hace 2 años y tratado con antidiabéticos orales con metformina 850 miligramos 2 veces al día, obeso 130 kilos. En sus antecedentes epidemiológicos, él es perito mercantil y contador público, trabaja en un centro comercial y niega dentro de la anamnesis viajes fuera de la ciudad en los últimos 6 meses o contacto con animales. En sus antecedentes familiares, su madre es hipertensa, cardiópata isquémica crónica y su padre falleció de cáncer de próstata. Siguiente. El cuadro clínico, pues, por el que se presenta el paciente: 7 días de evolución de fiebre subjetivamente alta no cuantificada, acompañada de mialgias generalizadas, anosmia, ageusia, y en los últimos 3 días tos seca sin sensación disneica ni dolor torácico. Al examen físico, en la emergencia, el paciente está febril con 38 grados Celsius, presión arterial de 140-80 milímetros de mercurio, taquicárdico 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto y una saturación por pulsioximetría con oxígeno al aire ambiente, o sea, FiO2 de 21%, satura 91%. En los exámenes de laboratorio que se realizaron al momento de la admisión en emergencias, cabe remarcar, como pueden observar en los cuadros remarcados en color rojo, dentro de la química sanguínea los biomarcadores inflamatorios están elevados respecto a los valores de referencia normales. La gasometría arterial muestra datos de hipoxemia con una presión arterial de oxígeno baja en 60 milímetros de mercurio y una saturación de 91%, con un índice de Kirby o una relación entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno de 285 milímetros de mercurio, y un índice de ROX de 17 para un valor normal por encima de 4.8. En la radiografía de tórax cabe remarcar, como pueden observar, infiltrados alveolares bilaterales de predominio basal y de predominio en el lado izquierdo. La tomografía de tórax se evidencia las imágenes con patrón en vidrio deslustrado bilaterales de inicio periférico.
Y a continuación, los dejo con la doctora Haylock. Muchas gracias, doctora Judy. En este momento vamos a elegir qué haríamos, qué conducta seguiríamos. Y lo vamos a hacer mediante una votación. Opción A, oxígeno y mascarilla con reservorio. Opción B, ventilación mecánica no invasiva. Opción C, oxígeno en alto flujo. Opción D, ventilación mecánica invasiva. Opción E, oxígeno en puntas nasales. Vamos a iniciar el sondeo. Por favor, seleccione una de las siguientes conductas. Esperamos un momento a que se estabilice el sondeo que está en curso. Muy bien, parece que ha estabilizado y vamos a cerrar el sondeo en este momento y vamos a compartir los resultados. Entonces, oxígeno en mascarilla con reservorio, 37% de la audiencia, ventilación mecánica no invasiva, 9%, oxígeno en alto flujo, 13%, ventilación mecánica invasiva, 4%, oxígeno en puntas nasales, 37%. La conducta más apropiada para este caso, en este momento, es oxígeno en puntas nasales. En este momento, el doctor Checkley nos presentará unas recomendaciones generales en cuanto a la terapia con oxígeno. Doctor Checkley. Muchas gracias, doctora Haylock, y es un placer estar acá con ustedes. Aquí quiero presentar una lista de recomendaciones pragmáticas para el uso de oxígeno suplementario en pacientes con neumonía por COVID-19. Y tenemos sugerencias y recomendaciones. Y esto fue desarrollado con un grupo de colegas ya también está bajo publicación en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, y en donde hablamos acerca de recomendaciones pragmáticas para COVID-19. Entonces tenemos unas cuantas sugerencias. La primera sugerencia es el utilizar oxígeno suplementario para aquellos pacientes que llegan a tener una saturación de oxígeno o una saturación de oxihemoglobina de menos del 94%, que no tienen hipercapnia o problemas respiratorios crónicos. Digamos, comenzar el oxígeno suplementario cuando la saturación de oxígeno está por debajo del 92% en aquellos pacientes con hipercapnia o que tienen problemas respiratorios crónicos. En pacientes que están hipoxémicos con COVID-19, recomendamos una meta de la saturación de oxihemoglobina entre el 88 y 95%, y esto corresponde cercanamente a una presión parcial de oxígeno arterial entre 55 a 80 milímetros de mercurio. Esto también está en línea con la publicación reciente en el New England Journal of Medicine del ensayo Hot ICU, que sugiere que niveles o metas de oxígeno más bajos, de 60 milímetros de mercurio, no resultó en peores desenlaces clínicos que una meta de oxígeno de 90 milímetros por mercurio. Sí, eso es ahí. Lo otro es que también esta meta de oxígeno, de la saturación de oxihemoglobina entre el 88 y 95% está en aquellos hospitales que tienen pulsoximetría continua. Sin embargo, si su centro tiene pulsoximetría que es, digamos, que no es continua, entonces donde no tiene esa disponibilidad, entonces sugerimos utilizar objetivos más altos.
que significa ya pensar en una saturación de oximoglobina del 95 al 97% en aquellos casos. Siguiente slide. Recomendamos el uso de sistemas de oxígeno de bajo flujo como inicio, tal cual como se hizo en la pregunta, del paciente. Y para aquellos pacientes que permanecen hipoxémicos a pesar de comenzar la oxigenoterapia de bajo flujo, ahí sí sugerimos escalarlo a oxígeno nasal de alto flujo, o pensar de modos de ventilación no invasiva, o si es necesario, ya irse directamente a ventilación invasiva. Sí es muy importante saber que eso requiere de monitoreo continuo y de aislamiento. Siguiente slide. Para aquellos pacientes que no están intubados y que están recibiendo oxigenoterapia, también recomendamos el uso de posicionamiento sugerimos el uso de posicionamiento prono para ayudar con la oxigenación y ventilación. Y nuevamente esto requiere de monitoreo cercano del paciente y tener criterios claros de falla y o necesidad de escalar la terapia, como ya irse a ventilación mecánica. Entonces, lo otro que hablamos es que si es que los pacientes con COVID-19 no intubados permanecen hipoxémicos a pesar de la oxigenoterapia de bajo flujo, pensar en estas nuevas modalidades digamos de más alto oxígeno, como oxígeno nasal de alto flujo, o pensar en ventilación no invasiva. Bueno, se puede combinar con el posicionamiento prono. Y siguiente slide. Eso sí, hay que pensar unas cuantas cosas. Nosotros sugerimos digamos que los pacientes que están recibiendo oxigenoterapia con oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva deberían estar en cuartos de aislamiento o salas de presión negativa. Y lo otro es una sugerencia, es poder poner una máscara quirúrgica por encima de la cánula nasal de alto flujo o la máscara de ventilación no invasiva para poder reducir el riesgo de aerosolización. Siguiente slide. Muchas gracias, doctor Checkley. Doctora Judy, cuéntenos cómo evolucionó su caso clínico. Bien, muchas gracias, doctora. Continuando con el caso clínico, efectivamente al paciente se le inició terapia con oxígeno suplementario con puntas nasales a 5 litros por minuto. Con ello, la saturación aumentó a 96%, disminuyó la frecuencia respiratoria a 20 respiraciones por minuto y concomitantemente se inició ya tratamiento propio para COVID-19 con esteroides, anticoagulación y antiinflamatorios. Posteriormente, el paciente al tercer día de estar ingresado, hospitalizado, presenta deterioro clínico progresivo con aumento del trabajo respiratorio e hipoxemia. En ese momento se decidió el siguiente escalón terapéutico y se administró oxígeno en mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto. Al examen físico, ya con el aporte de oxígeno en mascarilla con reservorio a 15 litros, el paciente se encuentra febril, hipertenso con una presión arterial de 160/90, una taquicárdico, 110 latidos por minuto, taquipneico, 29 respiraciones por minuto, y por pulsioximetría, estimando una fracción inspirada de oxígeno en torno al 80%, el paciente continuó hipoxémico saturando 88%. En los exámenes laboratoriales, llama la atención la elevación de los biomarcadores inflamatorios, como pueden observar respecto a los exámenes iniciales, y progresión del deterioro en la gasometría arterial con mayor hipoxemia y con deterioro también en la fracción o el índice de Kirby y el índice de ROX. La radiografía de tórax, francamente un deterioro tanto clínico como radiológico con progresión de los infiltrados bilaterales, predominantemente izquierdo.
Y en la tomografía, como pueden observar, hay progresión de estos infiltrados, ¿verdad?, en vidrio deslustrado. Y en las bases podemos observar que ya hay datos de consolidación con algunas zonas incluso de broncograma aéreo. A continuación les dejo con la doctora Haylock para la encuesta. Muy bien, muchas gracias, doctora Judy. ¿Qué haríamos en este momento para este paciente? ¿Cómo le ayudaríamos? Opción A, oxígeno en mascarilla con reservorio. Opción B, ventilación mecánica no invasiva. Opción C, oxígeno en alto flujo. Opción D, ventilación mecánica invasiva. Opción E, oxígeno en puntas nasales. Nuevamente vamos a hacer la votación. Por favor, seleccione una de las siguientes opciones. Agradecemos a todos su colaboración durante este encuentro y en hacer sus votaciones. Muy bien, ya se está estabilizando el sondeo. 73% recién ha votado. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar en este momento el sondeo. Y estos son los resultados. Oxígeno en mascarilla con reservorio, 24% de la audiencia. Ventilación mecánica no invasiva, 26%. Oxígeno en alto flujo, 39%. Ventilación mecánica invasiva, 9%. Oxígeno en puntas nasales, 2%. La conducta más apropiada para este momento en este paciente es el oxígeno en alto flujo. Y para ello, el doctor Checkley nos presentará todos esos detalles de la escalada de la terapia con oxígeno. Doctor Checkley. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y yo también concuerdo con eso. Hemos estado utilizando mucho oxígeno de alto flujo durante esta pandemia con COVID. Es más, estuve hace ya las últimas 2 semanas en la unidad de COVID y digo, si no están intubados, están en oxígeno oxígeno nasal de alto flujo. Bueno, vayamos a los sistemas. Entonces, es también bueno entender qué sistemas existen para la oxigenoterapia en pacientes con neumonía por COVID-19. Y también, más allá de los sistemas, también saber cómo es que el oxígeno llega a su hospital. Entonces, si es que lo tienen en cilindros, o si es que tienen una planta generadora de oxígeno, o es que si tienen, digamos, tanto de generación o por, digamos, de oxígeno o por una planta líquida. Bueno, los sistemas de baja presión de oxígeno que pueden darse tanto por, digamos, las tuberías del hospital como por cilindros, van así de menor a mayor, comenzando con la cándula nasal, que tiene un suministro de oxígeno entre 1 a 6 litros por minuto y tiene un suministro máximo de un FiO2 de 0.4 y lo utilizamos para oxigenoterapia de COVID leve a moderado. A medida vamos subiendo la necesidad o escalando la necesidad de oxígeno, llegamos a las máscaras de oxígeno que pueden llegar hasta 10 litros por minuto y a esto también ayuda para la oxigenoterapia de COVID-19 leve o moderado, pero tiene un suministro máximo de un FiO2 de 0.5. Si se requiere de más oxígeno, hay 2 opciones. Una es la máscara Venturi, que puede llegar hasta 15 litros por minuto y que tiene un FiO2 de 0.6, y es porque mezcla aire ambiental con el oxígeno al 100%. Y si se necesita de más oxígeno, podemos utilizar una máscara sin reinhalación,
que utiliza litraje entre 10 a 15 litros por minuto y puede llegar a un PO2 de 0.85. Pero es muy importante recalcar que esto puede utilizar mucho oxígeno. Siguiente slide. Entonces, es por eso que recomendamos que cuando estén tratando a sus pacientes, que utilicen el flujo de oxígeno suplementario más bajo posible para ayudar a priorizar el flujo de oxígeno a los pacientes más gravemente enfermos. Y por eso es muy importante mantenerse a las metas digamos, de oxígeno. Estamos pensando, basado en las recomendaciones de un SPO2 entre el 88 y 95%, o un PO2 entre el 55 a 80 milímetros de mercurio. Siguiente slide. Bueno, la máscara sin reinhalación es el sistema de oxígeno de bajo flujo que puede darle un PO2, el PO2 más alto. Como dijimos, puede alcanzar PO2 de 0.85 con flujos cercanos a 15 litros por minuto. Es una interfaz muy segura. También ayuda, también es bueno porque también limita a la dispersión de gotículas. Y se ha calculado que la distancia máxima de la dispersión exhalada a 10 litros por minuto es menos de 10 centímetros. Y bueno, ustedes saben que con la cánula nasal de alto flujo y con los modos de ventilación no invasiva puede ser hasta como 5 veces más. Y las máscaras sin reinhalación previenen la hipercapnia porque tienen una bolsa de reservorio y que usualmente para utilizar ese reservorio requiere flujos de al menos de 8 a 10 litros por minuto. Utilizan una buena cantidad de oxígeno. Ya cuando estamos hablando ya entre 10 a 15 litros por minuto, utilizan una buena cantidad de oxígeno y uno puede terminar un cilindro de oxígeno muy rápido. Y es por eso es que esta modalidad ya requiere de oxígeno que se da en un sistema de tuberías dentro del hospital. Siguiente slide. Bueno, acá vamos a discutir también los sistemas de alta presión de oxígeno. El primero es la cánula nasal de alto flujo, que como bien saben puede llegar a un PO2 hasta de 1 y flujos entre 20 a 70 litros por minuto. Requiere de calor activo y de humidificación para no secar, digamos, las vías aéreas. Y es un sistema que es muy bien tolerado. Métodos de invasión no invasiva y se utilizan diferentes tipos de máscaras que vamos a discutir. Puede también llegar a un PO2 de 1 y con flujos entre 10 a 60 litros por minuto. Proporciona presiones positivas, sea solo solo continuo o diferencial entre inspiración y expiración. Tiene, digamos, requiere de un estado mental adecuado y también no se tolera por muy largo plazo, sobre todo porque, bueno, le está cubriendo toda la boca y la nariz. Bueno, digamos, vamos a discutir algunas recomendaciones también. Y ahora también hay, digamos, ventilación invasiva con ventiladores mecánicos. Sin embargo, la ventilación invasiva es el tema de otra presentación dentro de estas series y no lo vamos a tocar durante esta charla. Siguiente slide. La cánula nasal de alto flujo se suministra por la nariz. Como lo mencioné anteriormente, podemos llegar a un PO2 de hasta 1 y puede dar, digamos, litrajes hasta 70 litros por minuto. Definitivamente hay que tener un sistema para calentar y humidificar el aire para evitar que las vías respiratorias se sequen. Pero es un buen sistema bien tolerado y ayuda a prevenir la ventilación mecánica invasiva en pacientes con COVID-19. Hay unas cuantas cosas positivas que hay que tomar en cuenta en la cánula nasal de alto flujo. Uno, dado el alto flujo que se da, eso ayuda a generar bajos niveles de presión positiva
quizás entre 1 a 3 centímetros de agua, y esta presión positiva se transmite a las vías respiratorias superiores. Y al hacer eso, ayuda a disminuir el espacio muerto fisiológico. Y en partes, yo creo que esa disminución del espacio muerto fisiológico puede ayudar a explicar la disminución observada en el esfuerzo respiratorio. Pero una de las cosas digamos, de estos sistemas es que utilizan una gran cantidad de oxígeno debido a los altos flujos, y hay que utilizarlo con mesura y en aquellos pacientes que lo requieren. Siguiente slide. Bueno, yo dije que ayuda a reducir digamos, el riesgo de ser intubado. ¿De dónde viene esa evidencia? Bueno, una revisión sistemática y metaanálisis que tomó 9 ensayos aleatorios y un poco por encima de 2,000 pacientes, en donde vieron si es que, digamos, cómo es que la cánula nasal de alto flujo se compara con otros métodos, digamos, tanto sería terapia de oxígeno convencional, y se vio digamos, que la cánula nasal de alto flujo disminuía el riesgo de intubación ya casi por un 15%, favoreciendo a las cándulas nasales de alto flujo, pero sin diferencias en la mortalidad. Otro punto que hay que tomar en cuenta, que en entornos en donde el suministro de oxígeno es limitado, la cándula nasal de alto flujo puede consumir mucho oxígeno, y eso puede tener un efecto adverso en sus otros pacientes. Lo otro también es que, y una cosa que también podemos recomendar o sugerir, es que uno puede combinar el posicionamiento prono digamos, en aquellos pacientes que están despiertos y que permanecen hipoxémicos a pesar de estar recibiendo cánula nasal de alto flujo. Siguiente slide. Bueno, ahora tenemos la ventilación no invasiva, tanto sea el CPAP o el BiPAP, y se puede utilizar con varias interfaces. Y ustedes ya han utilizado probablemente varias de estas modalidades, unas máscaras que cubren tanto la boca como la nariz, otras que solo cubren la nariz, otras que son como unas cánulas gruesas que van dentro de la nariz, la máscara facial, y también el casco, digamos, el casco. Estas modalidades dan un PO2 hasta de 1, ¿no? Con flujos hasta 60 litros por minuto. Lo bueno es que también proporciona presión, además de oxígeno, pero hay que tomar en cuenta que requiere de un estado mental adecuado. Siguiente slide. Sí, el CPAP, en sus siglas de inglés, significa, digamos, Continuous Positive Airway Pressure o presión positiva aérea continua, que es un dispositivo que aplica una presión constante durante la inspiración y la expiración. Y esa presión ayuda a abrir las vías aéreas superiores y también a reclutar unidades pulmonares que están colapsadas y que puede ayudar con la oxigenación. Una cuanta cosa del CPAP no reduce el esfuerzo inspiratorio y por eso no puede dar un apoyo respiratorio completo. Siguiente slide. El BiPAP, el nombre común es ventilación no invasiva con presión positiva, y lo llaman BiPAP porque es, digamos, presión aérea positiva de 2 niveles. Entonces, es un modo que proporciona presión positiva, digamos, en inspiración, que es más alta que la presión que da en expiración. Entonces, son dos modos de presión, son 2 niveles de presión. ¿Y por qué, digamos, por qué es que queremos 2 niveles de presión? Es que al tener 2 diferentes niveles, ayuda a, digamos, con la ventilación, y por eso es que ayuda a reducir el esfuerzo respiratorio y también, digamos, da apoyo respiratorio. Y acá tenemos una comparación, ¿no? Acá vemos con el tiempo en el eje X, la presión en el eje Y, y vemos cómo es que uno hace respiración tidal normal, sin tener, digamos, ventilación invasiva. Lo que el CPAP hace es sube la presión, la ventilación tidal normal o la que está dando el paciente continúa, solo que a una presión más alta.
Y lo que hace el BiPAP te da apoyo, ¿no? Para tener más ventilación. Entonces la presión sube y a su vez ayuda a hacer ventilación. Esta es la diferencia más grande entre el CPAP y el BiPAP. El uso del CPAP y BiPAP ha tenido unas cuantas controversias y uno puede comparar diferentes recomendaciones internacionales y guías de varios países. Pero una cosa que no existe evidencia sólida a favor o en contra del uso en COVID-19. Hay preocupaciones teoréticas que cuando uno utiliza presión positiva y no está monitoreando los volúmenes, puede tener volutrauma y llevar a lesión pulmonar y aumentar la mortalidad. Hay también la preocupación del riesgo de aerosolización y, digamos, hay datos limitados durante otras epidemias respiratorias como el SARS. Y algunos consideran que el COVID-19 puede ser una contraindicación para su uso, especialmente en aquellos sitios que no tienen suficiente equipo digamos, protector personal o salas de aislamiento. Siguiente slide. Bueno, pero el CPAP y BiPAP se está utilizando en varias partes del mundo. Yo he hablado ya con colegas en Inglaterra, en donde es más, el CPAP y BiPAP están por encima de la cánula nasal de alto flujo. Entonces, y hay mucha variación en práctica, pero digamos, en el Reino Unido se ha utilizado exitosamente sin haber llevado a más infecciones nosocomiales o transmisión a personal de salud. Sin embargo, hay unas cuantas recomendaciones que pueden ayudar a minimizar la propagación nosocomial en el caso de ventilación invasiva. Uno es que si se puede, tener sala de presión negativa o una sala aislada, ¿no? Separada para pacientes con COVID-19 o tener así una sala lateral simple. En términos de las interfaces, la mejor es una máscara facial, si no el casco, ya digamos, si lo único que le queda es ya utilizar la máscara estándar. Lo otro es muy importante tener plan establecido para intubar al paciente si es necesario, sobre todo si es que hay una descompensación del estado mental rápido. Y el utilizar filtros virales en los sistemas de escape para reducir la aerosolización. Y asegurar que su equipo digamos, de salud, digamos, todos los médicos, enfermeras, terapistas respiratorios, que tengan equipo personal protectivo adecuado para, digamos, sobre todo cuando se desconectan los circuitos o cuando hay cuando el circuito se rompe, ¿no? Al sacarse la máscara. Siguiente slide. El posicionamiento prono. Yo creo que ustedes han oído mucho acerca del posicionamiento prono. Como intensivistas, nosotros ya antes de COVID-19 ya lo estábamos utilizando como ya una terapia estándar en pacientes intubados que tenían altos niveles de oxígeno. Sin embargo, también durante la pandemia de COVID se ha notado que el uso de posicionamiento prono en pacientes no intubados parece tener beneficio. Y al parecer, digamos, ya se ha utilizado en pacientes no intubados, ayuda a reducir la cantidad de oxígeno que es necesario, ayuda, digamos, también a bajar, digamos, la tasa respiratoria, ¿no? Parece tener un rol en la ventilación minuto. No requiere de equipo o de entrenamiento especializado y puede ser combinado con cualquier sistema, sea de bajo flujo, de alto flujo y con mucha cautela también con CPAP y BiPAP. Pero sí es muy importante, ¿no? Cuando alguien está echándose boca abajo, hay que tener monitoreo cuidadoso, que no haya un empeoramiento rápido. Siguiente slide. Bueno, ¿cómo funciona, digamos, el posicionamiento prono en pacientes no intubados? Es lo mismo que en los pacientes intubados. Al echarse boca abajo, ayuda, digamos, a abrir aquellas vías respiratorias que digamos, que están siendo colapsadas por el peso del corazón o por el peso del abdomen que empuja el diafragma.
Entonces, ¿qué hace? Ayuda a aumentar la oxigenación. Los pacientes en sí reportan una mejoría de síntomas. Pero hay que tener una selección cuidadosa en aquellos pacientes que puedan proteger sus vías respiratorias. Sobre todo si los pacientes tienen mucha secreción, yo lo haría con mucha cautela también. Siguiente slide. Bueno, esta fue una publicación reciente en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, demostrando acá toda una serie de casos de pacientes que recibieron posicionamiento prono mientras no intubados. Y acá en el gráfico de la izquierda se ve la saturación de oxígeno y tiene 2 puntos, ¿no? Antes de pronación y 1 hora después de pronación. Y se ve que todos estos pacientes se llevó a un escalamiento, digamos, de la saturación de oxígeno. Y no solo tuvo un efecto en la saturación de oxígeno, pero también afectó la tasa respiratoria. Acá ve, digamos, ese mismo grupo de pacientes que antes de ser pronados tenían una tasa respiratoria más alta que a 1 hora después de haber sido pronado. Siguiente slide. Bueno, y también es importante saber en quién se puede utilizar y quién no se puede utilizar. La Sociedad de Cuidados Intensivos del Reino Unido recomiendan el comenzar posicionamiento prono o sugieren utilizar posicionamiento prono en aquellos pacientes que requieren de 2 litros por minuto o más de oxígeno. Y también dieron recomendaciones de en quién evitarlo. Si están anticipando cualquier problema en la vía aérea, ¿no? Alguien que sea una intubación difícil, no utilizarlo. Si ya ve que hay un distrés respiratorio serio y hay uso de músculos accesorios, o si ya la tasa respiratoria está muy elevada, por encima de 35 respiraciones por minuto, o si también ya hay signos de hipercapnia. Si hay inestabilidad hemodinámica, digamos, o arritmias, o sea, si es que la presión sistólica ya está por debajo de 90 o la presión arterial media ya está por debajo de 65, evitarlo, porque obviamente va a requerir quizás de líneas centrales y otras intervenciones. Si ve agitación o estado mental alterado, también eso es un problema, porque ya no puede hacerse una asesoría más cuidadosa. Y si es que hay problemas, si es que hay otras condiciones como cirugías abdominales recientes, inestabilidad de la espina o alguna injuria torácica. Siguiente slide. Hay unas cuantas contraindicaciones relativas, injuria facial o úlceras en la cara pueden ser un problema, problemas neurológicos como epilepsia, obesidad severa también puede tener, digamos, no puede ser muy cómodo, o embarazo en el 2º o 3er trimestre, pero estos son contraindicaciones relativas. ¿Y cuáles son los objetivos de la saturación de oximoglobina? Nuevamente, si es que hay pulsoximetría continua, entre 88 y 95%, que es consistente con lo que sugiere la red de ARDS y también con lo que está en línea con el hallazgo más reciente de JICU. Y si es que no tienen pulsoximetría continua, pensar en una meta, en un objetivo más alto, entre el 95 y el 97%. Siguiente slide. Bueno, unas cuantas recomendaciones pragmáticas. Hay que asegurarse que el tubo de oxígeno es suficientemente largo para acomodar el posicionamiento prono. Lo último que quieren es darle que el paciente se dé vuelta y que se le salga el oxígeno. No, a veces hay que utilizar almohadas para sostener el pecho. Sobre todo se ayuda mucho en pacientes con obesidad o que tienen una cintura muy ancha, porque se les ayuda, digamos, allá a bajar la presión en el abdomen. A veces utilizar la posición de tenderlo por reversa puede ayudar con la comodidad. Y digamos, no administrar sedativos analgésicos, porque eso puede ser un problema, sobre todo con el work of breathing, ¿no? el trabajo respiratorio. Bueno, y unas recomendaciones finales que se vio, que dio, digamos, la Sociedad de Cuidado Intensivo del Reino Unido es pensar en cambiar de posición cada 1 a 2 horas para mantener el mayor tiempo posible en posicionamiento prono. Si es que el paciente, cuando no está en posicionamiento prono, pedirles que esté sentado en entre 30 y 60 grados. Yo también le pido
a mis pacientes que lo pueden tolerar, que se sienten, ¿no? que estén en un asiento. Y es muy importante tener un monitoreo continuo de la saturación de oximoglobina, sobre todo con cambios de posición, y reducir el oxígeno al objetivo según sea posible. ¿Ya? Descontinuar procedimiento prono si no observa mejoría con cambio de posición, si no tolera la posición, o si es que la tasa respiratoria aumenta por más de 35 por minuto, o que si ya ve que están utilizando músculos accesorios o ya el paciente se está cansando. Entonces, yo creo que es muy importante también escalar el cuidado al paciente cuando hay desaturaciones sin respuesta a un aumento de la cantidad de oxígeno. Siguiente slide. Ya, entonces, ¿y cuánto tiempo debo pronar a mi paciente? No hay buena evidencia para la duración de procedimiento prono en pacientes no intubados. Sabemos que en los pacientes intubados, Proceva recomendaba 16 horas por minuto. Proceva es el ensayo clínico que demostró la utilidad de posicionamiento prono en pacientes intubados. Entonces, la recomendación que tenemos es mantener el posicionamiento prono lo más que tolere el paciente, lo más que sea posible. Siguiente slide. Y ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Checkley. Ahora la doctora Judy nos contará el desenlace de su caso clínico. Muchas gracias. Pues ante el deterioro clínico del paciente, que ya teníamos en oxígeno con mascarilla de reservorio hipoxémico, iniciamos terapia con oxígeno en alto flujo con los siguientes parámetros que ven en la diapositiva, con un flujo pico de 60 litros y una PO2 del 90%. Lo colocamos también, como mencionó el doctor Checkley, en posición prono y continuamos con el tratamiento médico con antiinflamatorios y anticoagulantes. Posteriormente, el paciente tuvo una evolución favorable con disminución progresiva diaria de los requerimientos de oxígeno. En las siguientes 72 horas, el paciente ya se pudo colocar en un sistema de flujo bajo de oxígeno, manteniendo metas de oxigenación, una franca mejoría radiológica con disminución de marcadores inflamatorios y fue dado de alta a su domicilio a los 7 días de haber estado hospitalizado. Este es el final pues, del caso clínico que les queríamos presentar, en el que pudieron observar todo el escalamiento terapéutico con los sistemas de oxigenoterapia que ya mencionó el doctor Checkley y que se pudieron aplicar en este caso, gracias a Dios, con una evolución favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Judy. Doctora Cerrato. A continuación vamos a compartir algunos recursos disponibles sobre la terapia ventilatoria en pacientes con la COVID-19. Importante mencionar que estos recursos se encuentran disponibles en la página de Open Critical Care. Les voy a pedir, si tienen a mano su celular, que activen su cámara fotográfica y puedan escanear este código de barra que se encuentra al lado izquierdo. Vamos a comenzar con la primera herramienta. Esta es una herramienta gratuita que es útil para los establecimientos de salud, principalmente en aquellos casos en los cuales se quiere estimar la oferta y la demanda de oxígeno en las diferentes instalaciones. Esta herramienta incluye 3 hojas de cálculo, que es completamente automático. Si se fijan en la parte de arriba, tiene una viñeta que dice suministro y demanda de oxígeno, duración del cilindro y el cálculo de la saturación de oxígeno y de presión. Aquí van a poder encontrar el cálculo fácilmente accesible. Les va a solicitar el tipo, la demanda, las necesidades del paciente según el establecimiento de salud, si cuentan con cilindros o si cuentan con una planta generadora de oxígeno. Y automáticamente a mano derecha van a tener el resultado del consumo diario en litros, el suministro local y la duración de lo que ustedes hayan colocado a mano izquierda. Por ejemplo, si son cilindros, entonces efectivamente la herramienta les va a decir cuánto tiempo les va a durar la capacidad que tienen en base a la demanda. Y es de mencionar que este recurso está en español. Solamente si se van a la barra de arriba, eligen el lenguaje, está posteado en inglés y en español para que todos puedan acceder.
puede ser que lo hagan a través de del código de barra, o en la parte de abajo también se encuentra el link. O van a la página también de Open Critical Care y colocan en la barra de búsqueda oferta y demanda de oxígeno y automáticamente aparece la herramienta. El segundo recurso es una herramienta para cuidados críticos para el médico no intensivista. Sabemos que esto es bastante importante porque ante el incremento de casos de COVID-19 en el mundo, pues hemos tenido que recurrir a otras especialidades para que apoyen nuestras áreas de emergencia, de cuidados intermedios y cuidados críticos. Recordarles también que en la parte izquierda tienen el código de barra para que puedan escanearlo y les redireccionará al link de la página de Open Critical Care. Esta herramienta es bastante importante porque en primer lugar es un curso gratuito. Sabemos que cuenta para todas las especialidades, incluso para médicos generales o de otras ramas, como por ejemplo ginecología, pediatría, que han también tenido que afrontar casos de COVID. Y pues tiene varios recursos válidos: el manejo de vía aérea y oxigenación, diagnóstico y manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, un poco más sobre el posicionamiento prono, hay un recurso de choque y sepsis, fluidos y medicamentos, y también habla un poco sobre desastres. Y aquí hay una viñeta válida dentro de esta viñeta de desastres, donde habla de cómo utilizar recursos de ventilación mecánica fuera de las unidades tradicionales de la UCI, lo cual es bastante válido por si tienen que transferir un paciente de un lado a otro o tienen un ventilador mecánico, por ejemplo, en modalidades no invasivas, en un área que efectivamente no es un área de cuidados intensivos como tal. Y bueno, voy a compartir un tercer recurso, que este todavía no está posteado en español, pero para aquellas personas que están aquí, que son bilingües, pueden fácilmente cursarlo. Es un simulador en tiempo real. También tienen a mano izquierda el código de barra que pueden escanearlo, y este es para todos aquellos que quieran probar sus capacidades en medicina interna, pues fácilmente pueden acceder, pueden elegir el nivel de expertise, si quieren hacer un caso con COVID leve, moderado o severo, y ahí van probando todas sus capacidades y habilidades clínicas. Un cuarto recurso también en la página de Open Critical Care es la referencia de bolsillo de la atención respiratoria. Esta herramienta es de mucha utilidad y, tal como dice la palabra, es para cargarlo en el bolsillo. Habla de manera muy resumida de cómo dar el cuidado respiratorio, la escalada que se debe hacer en oxigenoterapia, desde los de baja presión, alta presión, bajo flujo, alto flujo, la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, posición prono, o sea que es de mucha utilidad porque es conciso, preciso. Habla incluso hasta del manejo del delirio, de la agitación durante estas presentaciones clínicas en los pacientes, y también del destete o retirada de la ventilación mecánica. Entonces, realmente es de mucha utilidad. También vamos a presentar un quinto recurso, que es el tablero de lineamientos de manejo de la COVID-19. Todas estas herramientas que hemos planteado hasta ahora son muy, muy útiles, pero a mi forma de ver, este es el rockstar de la página de Open Critical Care, porque realmente resume de manera muy científica todos los lineamientos basados en evidencia para esta enfermedad. Qué usar, qué no usar, qué está basado en evidencia, qué todavía es incierta su uso o su evidencia, y también las diferentes organizaciones y publicaciones que avalan estas medidas, así como manejos controversiales o estudios que están en marcha. Altamente recomendada esta herramienta, el tablero o dashboard de lineamientos de manejo de la COVID. Excelente, muchísimas gracias, doctora Halo, por compartir estos últimos dos recursos. Les animamos que puedan participar en la parte de la sección del panel de control. Tienen una viñeta que dice preguntas,
Así que pueden escribir ahí sus preguntas y nosotros con mucho gusto vamos a empezar a contestarlas. Así que tengo aquí algunas preguntas ya. La primera pregunta va para el doctor Checkley. Doctor Checkley, la pregunta dice así: ¿en qué condiciones clínicas o bajo qué criterios debo directamente decidir intubar a un paciente si no tengo las condiciones para ofrecerle modalidades no invasivas? ¿Y en qué porcentaje se incrementa la mortalidad en estos casos? Bueno, yo creo que es muy importante el entender el esfuerzo respiratorio y, digamos, la severidad del paciente para pensar a intubación. Yo, si veo que ya hay escalamiento a tener, digamos, el paciente está cansado o ya hay, digamos, ya hay el uso de músculos accesorios o, digamos, ya hay un cambio en el estado mental del paciente, ya inmediatamente irse a intubación y no pensar, digamos, en tratar de darle una modalidad, digamos, pues, como oxígeno de alto flujo o ventilación invasiva. Y eso sería, digamos, lo más importante. Obviamente, pacientes que están ventilados o intubados y están bajo ventilación mecánica van a tener una mortalidad más alta que aquellos que no, simplemente por la severidad. Ya estamos ya, si uno lo piensa en la escala de SOFA, ya falla respiratoria aguda y sobre todo aquellos pacientes que están siendo intubados también tienen un PAFI más bajo. Entonces, obviamente, solo por la severidad en sí, uno ya está pensando que la mortalidad va a ser más alta. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para la doctora Judy. La pregunta dice así, es una pregunta doble. ¿Bajo qué parámetros deciden utilizar modalidades no invasivas en un paciente que lo requiere? Y en su experiencia, por ejemplo, en su hospital, ¿cuál ha sido la diferencia en la recuperación del paciente en aquellos que están en modalidades no invasivas como CPAP o BiPAP, por ejemplo, en comparación con alto flujo? Muy bien, muy buenas preguntas. En primer lugar, las modalidades no invasivas o la ventilación mecánica no invasiva, pues dentro del escalón terapéutico, como ya hemos visto, es el paso a las modalidades de alta presión en el que vamos a brindar una presión positiva. Las indicaciones básicamente en un paciente, como en el caso clínico, que hemos llegado ya al oxígeno con alto flujo, pero el paciente mantiene frecuencias respiratorias altas, por encima de 30 por minuto, y mantienen saturaciones de oxígeno, peso el aporte máximo de FiO2, que en este caso sería 100% o 1, como quieran llamarlo, pues en estos casos podemos hacer cálculos, por eso se los mencioné, del índice de ROX, que básicamente pues el índice de ROX lo que evalúa es la saturación de oxígeno, la concentración de oxígeno que estamos utilizando, eso dividido sobre la frecuencia respiratoria. Y dependiendo las evaluaciones continuas que vamos haciendo del paciente, que pueden ser cada 30 minutos o cada hora, y vamos viendo si el índice de ROX va aumentando o va disminuyendo. Si va bajando de 3.8, pues ya sería tomar la decisión del siguiente paso que incluiría la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué modalidad? Pues ya el doctor William Checkley nos habló acerca de CPAP o BiPAP, y eso lo tenemos que ir viendo según la evolución del paciente y lo que él necesita. Si ya pese a darle una presión positiva en vía aérea, el paciente continúa en las revaloraciones que estamos haciendo continuamente con un índice de ROX que no está dentro de los objetivos, con saturaciones que no están en meta y con aumento de frecuencia respiratoria, el siguiente paso de tomar la decisión pues es ya la ventilación mecánica no invasiva y la intubación previo consentimiento familiar o decisión del paciente. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues la experiencia, yo no solo he trabajado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, también en el Instituto Nacional Cardiopulmonar de Tegucigalpa, donde hemos estado única y exclusivamente para la atención de pacientes con COVID-19. Gracias a Dios hemos tenido la disponibilidad de herramientas terapéuticas como oxígeno en alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Los resultados es un escalón terapéutico, les podría decir. ¿Cuál es mejor? En realidad hay que individualizar cada caso.
Ya yo tomaría la ventilación mecánica no invasiva como un paso previo si no resulta la intubación. Recuerden que hay una diferencia fundamental entre oxígeno en alto flujo con la ventilación no invasiva y es el efecto de la presión positiva. Es cierto que el oxígeno en alto flujo nos da cierto grado de presión positiva, un CPAP continuo que no llega a 7 centímetros de agua si el paciente incluso mantiene la boca cerrada. Entonces, hay una diferencia en ese sentido, con lo cual no podría compararlos, pero sí, en realidad, si estamos en una institución donde no tenemos la opción de oxígeno en alto flujo, pues sí, tenemos que tomar la decisión con ventilación mecánica no invasiva, darle esa oportunidad al paciente de una modalidad no invasiva, pero inevitablemente si el paciente en la revaloración continua vemos que no está cumpliendo los objetivos, las metas de oxigenación y la disminución del trabajo respiratorio, tenemos que recurrir al siguiente paso, que es la ventilación invasiva, porque mantener a un paciente mucho tiempo en una modalidad ventilatoria no invasiva con mucho trabajo respiratorio ocasiona mucha lesión pulmonar autoinfligida, mucha lesión pulmonar secundaria, peores resultados al momento de la intubación y la ventilación invasiva. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta doble para el doctor Checkley y la pregunta dice así. ¿Qué medidas de control de infección debo tomar en cuenta si en mi sala no hay presión negativa ni filtros virales? Porque hay evidencia de que hay aerosolización de partículas en modalidades no invasivas. Alguna literatura dice 2 metros, otros dice 5 metros. Esa es la primera pregunta. ¿Qué medidas puedo tomar si no tengo filtros, por ejemplo? Y dentro de la misma pregunta dice, ¿debo entonces indicarle antibiótico terapia a mi paciente si estoy en modalidades ventilatorias y tengo una sala compartida? Bueno, lo primero es, lo crítico es el tener equipo personal protectivo, sea un respirador, una máscara facial cuando uno está en la unidad y cuando uno entra también al cuarto del paciente, el tener, digamos, tener un mandil, quizás un mandil o reusable, no reusable que se pueda lavar después de cada uso, o digamos, o uno descartable, y el uso de guantes y la higiene al salir del cuarto. Pero siempre con un respirador, sea tanto un N95 ¿cómo se dice? Un face shield, una máscara facial, o utilizar un PAPR. Yo creo que eso va a ser, esa clase de equipo, eso es el número 1. Lo otro es la higiene. Y de ahí obviamente no hay evidencia de que si uno entra más o menos, o digamos, al cuarto. Pero si en aquellos casos donde no tienen sala de presión negativa o hay ambientes aislados, el tener el equipo de personal protectivo adecuado va a ayudar a disminuir el riesgo de transmisión. Y lo mismo con la higiene, va a ayudar a disminuir el riesgo de transmisión. ¿Cuál era la segunda pregunta, doctor, hace rato? La segunda pregunta era, en esas condiciones, ¿es mandatorio dejarle antibiótico terapia a los pacientes para evitar la sobreinfección bacteriana por compartir las salas? Bueno, nuevamente, o sea, no es necesario hacerlo empíricamente en esos pacientes. Eso es lo que puedo decir. Ok. Siguiente pregunta para la doctora Judy. Dice, doctora Judy, ¿los hallazgos tomográficos en un paciente con la COVID-19 se consideran proporcionalmente significativos al pronóstico? Sí, definitivamente. Entre mayor afectación pulmonar, mayor repercusión clínica, peor pronóstico. Hemos tenido peores resultados en pacientes que han venido pues en nuestro hospital, al ser centros de referencia de la capital. Hemos visto casos de pacientes que han estado siendo manejados en hospitales rurales, donde no hay acceso tanto a oxígeno o medicamentos, y eso retrasa la atención y el inicio de tratamiento, con lo cual al momento de la llegada al hospital pues ya tienen afectaciones por encima del 50%. En algunos casos ya vemos radiografías con afectación pulmonar del 100%.
Esto está asociado a un peor pronóstico. La intubación, la ventilación mecánica invasiva tiene una mortalidad, al menos en nuestro medio, de un 85-90%. Entonces sí, definitivamente en el momento del ingreso, mayor afectación pulmonar por encima del 50%, pues sí, ya añade un peor pronóstico y es imperativo el manejo no solo con el soporte ventilatorio oxigenoterapia, sino también con medidas médicas precoces que incluyen una anticoagulación eficiente y una terapia antiinflamatoria eficiente. Una pregunta para el doctor Checkley. Doctor, ¿hay modificaciones en el abordaje de la oxigenoterapia escalonada en pacientes con obesidad mórbida o que tengan antecedentes de cuadros pulmonares restrictivos de otra índole? ¿Cambiaría la terapia? Claro, si es que hay evidencia de hipercapnia o que, digamos, que la obesidad está llevando a la hipercapnia, como decía, pensar en ya esas diferentes metas de cuándo es que uno piensa en intubar, o sea, cuándo uno piensa en comenzar oxígeno suplementario o cuáles son, digamos, o qué terapias adjuntas uno puede utilizar. Yo creo que va a ser más difícil hacer posicionamiento prono en aquellos pacientes con obesidad severa. En términos de modalidades, yo creo que aquellos pacientes con obesidad severa que utilizan CPAP o BiPAP en su casa, cuando están echados, les va a ayudar también a abrir las vías respiratorias superiores, ¿no? Probablemente también hay una buena cantidad de obstrucción, digamos, de obstrucción aérea que puede ser disminuida con el uso del CPAP o BiPAP. Doctor Checkley, tengo una pregunta. Bueno, voy a dar tiene dos partes esta pregunta. Uno, la audiencia pregunta, ¿qué parámetros recomienda para un inicio de ventilación mecánica? Y ahí nomás, cuando están bajo ventilación mecánica, mecánica no invasiva, ¿cuál es la distancia que se estima se dispersa el aerosol? La primera era para ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué parámetros recomienda para iniciar? Y la segunda, ¿cuál es la distancia que se estima se dispersa el aerosol en no invasiva? Ya. Entonces, lo primero es que si es que uno no puede llegar a sus objetivos de saturación de oximoglobina, ya están por debajo del 88% en modalidades de sistemas de oxígeno de flujo bajo y no tienen disponibilidad de cánula nasal de alto flujo, es donde yo recomendaría el pensar en ventilación no invasiva. Claro, eso sí, es muy importante el saber que, digamos, que el paciente, digamos, que tenga un buen estado mental. Lo otro es que pensar en utilizar BiPAP en aquellos pacientes que están demostrando un poco de esfuerzo respiratorio, porque el BiPAP puede ayudar a disminuir ese esfuerzo respiratorio, ¿no? Es un sistema de apoyo respiratorio. Y en esos pacientes no deberían estar utilizando el CPAP. En términos de la dispersión, la aerosolización, estudios que he visto, digamos, estiman que puede llegar hasta 50 a 80 centímetros de distancia, dependiendo del nivel de presión que uno da. Y obviamente también depende del sello. Por eso es que la recomendación es, si es que uno puede utilizar una máscara facial completa, eso ayuda también a disminuir la aerosolización, ahí sí es mucho más baja. El casco también ayuda a disminuir la aerosolización en comparación a aquellas máscaras estándar de CPAP y BiPAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Checkley, doctora Judy, doctora Halo. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta sesión. Nuevamente les invitamos a participar en nuestra próxima sesión, que tiene por título Guías prácticas para la ventilación mecánica en pacientes diagnosticados con neumonía para la COVID-19, la cual se realizará dentro de 15 días, el mismo miércoles 17 de febrero a la misma hora, 7 de la noche para Honduras.
Les pedimos puedan nuevamente ingresar a este link que van a encontrar en pantalla, escaneando el código de barras para su retroalimentación con unas preguntas de un post-test. Para nosotros es vital y muy importante conocer todas sus respuestas. También comentarles que muchas de las preguntas que se escribieron en la barra de la sección de preguntas y que no pudieron ser respondidas en tiempo real en este evento, se van a consolidar a través de un documento que van a poderlo descargar al finalizar la red de aprendizaje en la misma página de Open Critical Care y van a estar disponibles en inglés y en español. Así que estén atentos para esta actualización. Y comentarles nada más que al finalizar la sesión, cuando ustedes cierren el GoToWebinar, recibirán una pequeña encuesta de retroalimentación, un correo electrónico de agradecimiento, un certificado de asistencia y un enlace de descarga para que puedan reproducir el video de esta grabación. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Doctora Halo. Muchas gracias, doctora Cerrato. Hemos llegado al final de esta interesante sesión, agradeciendo a cada uno de ustedes con el respeto y la consideración de siempre por habernos acompañado el día de hoy y su participación proactiva, así como agradecer a nuestros destacados y reconocidos conferencistas por el aporte de sus conocimientos y la calidad académica que los caracteriza. Esperamos que lo compartido haya sido de utilidad para todos, porque mejorando nuestro conocimiento es que se mejora nuestra práctica profesional a una más segura y efectiva. No me queda más que despedirnos por el día de hoy, deseándoles a todos ustedes una feliz noche e invitándolos a participar nuevamente dentro de 2 semanas en nuestro webinar Guías Prácticas en Ventilación Mecánica para Pacientes con Neumonía por COVID. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su dedicación y esfuerzo salvando vidas. Y nuestras próximas sesiones también pues incluirán la terapéutica en COVID-19 y que puedan responder y hacer todas esas preguntas que están en la caja de preguntas sobre terapéutica, uso de esteroides, sedación, analgesia, paralumbalgia y todas las preguntas que tengan también serán respondidas. Así que muchas gracias y les invitamos a que continúen asistiendo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.